Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es de verdad una alegría estar en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, aunque sea a la distancia, pero nuestro corazón oaxaqueño está siempre latiendo fuerte alrededor de los libros, de la palabra, de la fiesta que es siempre esta feria. Gracias a Memo Quijas, a Vania por toda la organización. Y esta tarde vamos a presentar novedades de un proyecto editorial de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y una iniciativa que nació apenas el año pasado y que nos ha embarcado en una verdadera aventura de búsquedas, de conversaciones, de encuentros y hemos buscado a través de esas búsquedas precisamente hemos querido llegar a autoras como Vladi Kosianchik, que hoy nos acompaña aquí desde Argentina, escritoras a las que queríamos conocer, escritoras a las que no sabíamos qué cosa encontraríamos en sus libros, que habían quedado veladas por los distintos problemas que acompañan siempre tanto a la distribución y circulación de los libros en nuestro idioma, aunque compartimos una misma lengua, hay esas barreras, y hay otras quizá no siempre tan sutiles y que ya conversaremos con nuestras autoras hoy y que tienen que ver más con la construcción de un canon que dejó fuera la mirada y la escritura, la voz de las escritoras. La colección Vindictas precisamente nace con este sentido, recuperar las voces de nuestras madres literarias, recuperar y reconocer un linaje que tiene sus raíces profundas en las autoras latinoamericanas y de las que hoy vamos a hablar. Me alegra mucho también que esté aquí Gabriela Damián, escritora mexicana, y Natalia García Freire, escritora ecuatoriana. Ambas han participado en la colección con algo que distingue a Vindictas, que es buscamos que sean autoras jóvenes de una generación más reciente, las que nos pongan en contexto las obras de estas escritoras del siglo XX, que nos cuenten qué encontraron, cómo espejearon con estas novelas y por qué necesitamos leerlas. Entonces, no voy a ahora ocupar el tiempo de esta conversación leyendo sus semblanzas porque ustedes podrán verlas en la presentación, pueden recurrir al chat, pueden ver allí la trayectoria de cada una de ellas. Y lo que quisiera pedirle ahora en primer lugar a Gabriela Damián, que escribió la introducción para esta novela, La Octava Maravilla, la primera novela que publicó Vladi Kosiancic allá en Argentina, y tiene, como pueden ver, o como pueden ver si se acercan muchísimo, una introducción de Gabriela y un prólogo de Adolfo Bioy Casares. Esta es una de nuestras recientes publicaciones y quisiera por eso comenzar ahora nuestra conversación preguntándole a Gabriela precisamente por su lectura de la Octava Maravilla, ¿qué resonancias encontraste allí? ¿Qué vasos comunicantes llegaron de ida y de vuelta con respecto a tu propio trabajo literario, pero también con un trabajo tuyo de investigación como estudiosa de la literatura fantástica? Pues para mí la posibilidad de encontrar a una nueva autora, nueva para mí, desde luego, porque, bueno, Vladi Kosiancic, que hoy nos acompaña y que mi corazón de verdad está rebosando de alegría por ese hecho, eh, pues es un gozo inmenso, precisamente porque quienes disfrutamos de de este lado extraño de la literatura, de esta mirada que duda ante lo que está viendo, duda ante lo que está experimentando, duda de la materia misma con que está hecha la realidad, es, pues, digamos que un hecho muy afortunado. Poder encontrar esta clase de autoras no es frecuente y digamos que las autoras que tanto escribimos esta clase de literatura como eh, en nuestra faceta de lectoras, sí nos vemos un poco castigadas por ese acercamiento, porque no es precisamente lo que suele
saltar las fronteras. Incluso en el caso de Argentina, que ahí sí el fantástico argentino pues nos llega o nos ha llegado desde siempre con esta fuerza, sobre todo de las figuras emblemáticas de Bioy Casares y de Jorge Luis Borges. Aún así, como tú lo mencionabas, Socorro, los mecanismos por los que nos llegan las autoras son más complejos. Y es una especie de droga para quienes somos lectoras y para quienes escribimos el género, encontrar estos textos. Los buscamos con mucha, pues con mucha hambre, ¿no? Con mucho deseo. Y normalmente la circulación de estos textos es muy informal, ¿no? Antes los encontrábamos en librerías de viejo, ahora circulan en formatos digitales o en bibliotecas digitales que se comparten o en cursos especializados. Y contar con una edición en papel es pues un lujo prácticamente inalcanzable ya, ¿no? De hecho, me gustaría contarle a Vladi justamente que leí en redes que Iliana Olmedo, que fue compañera mía cuando fuimos becarias del FONCA, que yo era becaria de cuento e Iliana de novela, justo publicó que ella se encontró La Octava Maravilla en una edición anterior en una librería de viejo y que le daba mucho gusto verla reeditada, porque ese había sido un hallazgo, uno de esos hallazgos de librería de viejo, que quienes amamos los subgéneros, o esta clase de literatura que tiene una mirada lateral, rara, maravillosa, pues sí, así se producen esos encuentros, ¿no? Es como desempolvar y rescatar. Entonces, creo que justamente cuando a mí me llegó la propuesta, me pareció muy extraño que yo no conociera a Vladi como una autora que se pudiera inscribir ahí. Y me sorprendió porque incluso pues la relación tan estrecha que mantuvo con Jorge Luis Borges y con Bioy Casares debería ser sintomática de una cercanía mayor, ¿no? Tanto porque somos latinoamericanas como porque conocemos esta clase de lecturas. Entonces yo decía, es que no es posible. Y además cuando yo la leía decía, es que no es posible, porque yo no había leído esta maravilla antes, ¿no? Y entonces pues empecé a hacerme adicta a Vladi con la encomienda de escribir el texto y creo que fue pues muy bonito porque descubrí justamente eh, pues esta metamorfosis que tiene esta idea de lo fantástico, que tenemos de alguna manera ya nuestras ideas o nuestras preconcepciones respecto a cómo se escribe y sobre todo cómo se escribe en esta tradición de la literatura rioplatense, ¿no? Y entonces a la hora de leer a Vladi fue muy bonito hacerlo o poder mutar esa mirada, verla mucho más contemporánea, más cercana, no solo en La Octava Maravilla, que ya hay pues muchos elementos, más cercanos en el tiempo, más modernos que ese mítico, fantástico del Río de la Plata de mediados de siglo, no solo en La Octava Maravilla, sino en el resto de la obra de Vladi, que ya las identidades femeninas son distintas. Yo, por ejemplo, que tuve también una época, y que ahorita con la pandemia eso es impensable, pero que trabajé también para una revista de viajes. Y también fui varios años reportera cinematográfica. Entonces, yo fui muy viajera durante una década, digamos, ¿no? Y entonces esta dislocación que provoca el tiempo y el espacio a través del viaje y este cuestionamiento de la realidad y esta maravilla ante las capas superpuestas de la realidad producidas por ese desplazamiento velocísimo de los aviones y del jet lag y de también un poco, bueno, en mi caso ya, de la globalización, de que de repente ya las ciudades se parecen mucho.
pero alcanzas a ver la personalidad de una ciudad en una pequeña esquina o incluso en una alcantarilla, como lo menciona en la octava maravilla Vladi, ¿no? Que dicen, ah, mira, esta alcantarilla y este rinconcito es un pedazo de Buenos Aires en Berlín, ¿no? Por ejemplo. Esa clase de dislocaciones ya son de otro orden. No, son producidas por un momento histórico distinto e identidades narrativas distintas. Entonces eso me emocionó muchísimo porque fue un descubrimiento muy, muy refrescante. Y al mismo tiempo, pues está esta frustración de no haberla encontrado antes, a pesar de que, por ejemplo, había algunas obras que se publicaban en México, ¿no? Aquí en Tusquets, por ejemplo, está El secreto de Irina, que es una novela fabulosa que ocurre, o bueno, tiene como centro un cenote y que es extraordinaria, ¿no? El tratamiento de los personajes, el lenguaje, en fin, hay tantas cosas que a mí me resuenan en general como, pues como autora, ¿no? Como una persona que trabaja el lenguaje y que desea construir personajes con tanto cariño como lo hace Vladi Kosiancic. Pero además está esta otra parte de la mirada, de esta mirada que Vladi y yo lo comentábamos en un correo. Ella muy generosamente me señaló un artículo, que es, bueno, un ensayo que escribió en torno al fantástico de Julio Cortázar y cómo ella propone nombrarlo más de la irrealidad que de lo fantástico, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva a mí me gusta mucho, me refresca mucho mi propia mirada sobre estas pequeñas rupturas cotidianas de la realidad. Y bueno, como lectora, que sobre todo es como diría yo, la parte que más disfruto y que más pureza en mí creo que tiene, pues es una felicidad muy grande, ¿no? Estos descubrimientos de autoras extraordinarias. Y yo soy doblemente afortunada porque pude escribir sobre ella y Vladi lo ha podido leer y puede acompañarnos hoy. Entonces, pues la felicidad no puede ser más grande. Y de verdad invito a todas las lectoras y a todas las otras autoras que tienen esta necesidad de leer esta clase de literatura, pues que se acerquen a su obra porque si no la conocen ya, de verdad es una delicia y es una cosa bellísima y extraordinaria. Gabriela, muchas gracias. Y cómo hay tantos vasos comunicantes entonces entre tu trabajo, tu escritura y esas experiencias laborales alrededor del mundo del cine y los viajes. Y Vladi, ahora pues quisiera preguntarte sobre esto que Gabriela ahora ha comentado, pero también está en la introducción que escribe a la octava maravilla, donde ella menciona que encuentra en tus colegas del Cono Sur una inclinación natural por el cuento fantástico. ¿Qué piensas de esto y de lo que es peculiar o particular a esa aproximación de la literatura fantástica desde Argentina? Bueno, realmente la literatura fantástica es la literatura fantástica argentina, naturalmente estoy hablando. Es algo que se hace en Buenos Aires, se escribe con toda naturalidad. Los jóvenes escritores, lo primero que hacen es escribir un cuento, casi invariablemente. Ese cuento es fantástico. Yo me he preguntado muchas veces por qué, más allá de la influencia que puedan haber tenido nuestros maestros, Borges, Cortázar y Bioy Casares, que parte, la influencia, digamos, es la natural de haber leído literatura inglesa, donde hay un Wells, donde hay mucha literatura fantástica, en realidad se llaman misterios, ¿no? La diferencia de la literatura fantástica argentina con la que se escribe en otros países es que la nuestra
trae reflexiones y trae situaciones que son existenciales, que realmente no muestran un mundo imaginal o de hombres transformados en veces como en Wells, ni anillos mágicos, no hay nada de eso, no hay, digamos, un toque mágico como el de García Márquez, sino que son especulaciones sobre un mundo que es paralelo al nuestro y que Cortázar llama el mundo de lo posible. Y dice, vivimos nosotros, los narradores de literatura fantástica, en el mundo de lo posible. Y por eso nunca dejamos de ser niños. Está bien, es como un juego, por un lado, intelectual, es una exploración, son experiencias personales, algo singular de esa literatura de que se escribe en Buenos Aires, en la Argentina, es que tiene, digamos, el marco y el ámbito de la vida cotidiana, no de una vida extraordinaria. Ahí no hay ni palacios, aunque tenemos 2 o 3, ni hay lugares raros. Es una vida modesta donde aparentemente no va a pasar nada. Toda la obra de Bioy Caspary está situada en Buenos Aires, estoy hablando de las novelas, cuentos pasa por otros países, y describe plazas, calles, lugares, digamos, más bien de clase media, modestos, donde puede haber cualquiera. Generalmente, la literatura fantástica, cuentos fantásticos en otros países, tienen mansiones, pasadizos, tienen túneles en los físicos. Acá, el mundo de estos cuentos, el de Borges es poético y evidentemente metafísico, y además de historia, de ironía, de reflexión de la muerte, el fracaso, el éxito, pero tenemos que recordar que Borges era un poeta y que solo empezó a escribir cuentos cuando, después de una operación que casi muere, tuvo pesadillas y además empezó a perder la vista. Borges era solamente poeta. Quedó en el cuento porque algo debía escribir. Así nacieron sus primeros cuentos. No nació, digamos, cuentista. En el caso de Bioy Casares, un prosista. La prosa, evidentemente, el estilo de Bioy Casares, donde lo extraordinario, al revés, lo maravilloso, se vuelve cotidiano, como la invención de Morel. Y también en los cuentos, en historias, hay cuentos extraordinarios, pero todo transcurre en ese mundo donde queremos vivir hasta que caemos, por así decirlo, en un pozo de profundidad donde todo es diferente, donde hay oscuridad, no estamos seguros de quiénes somos. Supongo que en este estilo, en identidad, etc., ya se sabe que los argentinos realmente no sabemos exactamente quiénes somos, porque como se dice, bajamos de los barcos. Todos tenemos antecedentes de distintas tonalidades. Mi caso, pues, yo tengo una bisabuela irlandesa, una bisabuela eslovena, tengo mis abuelos vascos, hay también
gallegos y la ciudadanía italiana, porque mi padre es italiano. De manera que si se juntan todo eso, van a tener un argentino o una argentina física. Es bastante natural que, digamos, que realmente tengamos como varias, además de vivir en una llanura, estoy hablando de Buenos Aires, donde no hay nada, es realmente una llanura vacía, ahora se ha convertido Buenos Aires en una gran ciudad, pero originalmente, y además cuando uno va al campo, no ve horizonte, no ve límite. Se va y no hay nada particularmente pintoresco. Es decir, que en ese sentido, para que ocurra algo mágico, tengamos algo maravilloso, hay que inventarlo, hay que imaginarlo. Supongo que algo de influencia tiene que ver nuestra pampa, es decir, esos espacios inmensos y en Buenos Aires esa cierta lectura misteriosa que tiene Buenos Aires y que creo que es muy bella también, con edificios que son de arquitecturas varias. Uno puede decir que está en Francia, puede decir Italia, puede decir, digamos como rincones, y al mismo tiempo hay parrillas. Tenemos, por supuesto, la cocina mexicana, todas las cocinas que puedan imaginarse, y comunidades. Supongo que el tema de la identidad a la que estamos acostumbrados y que no nos molesta para nada, porque casi no importa, digamos, pero sí existe en casi toda la obra de estos autores y autoras como una conciencia de poder asumir otra identidad. Todos tenemos otro pasaporte, por ejemplo, un segundo pasaporte, con la ciudadanía de nuestro Estado. Pueden ser turcos, pueden ser de Nueva Zelanda, tenemos doble nacionalidad, casi todos los argentinos. Es como, Vladi, es como tener un plan B todo el tiempo. No, es que también es como un reconocimiento, porque esos antepasados trajeron la cultura que hace que Buenos Aires sea Buenos Aires. Es decir, que tenga esa multiplicidad y que sea multicultural. No sé bien de otros países en qué cómodos nos sentimos aquí. Bueno, esto me parece, que yo lo he visto por eso, en la novela no me costó usar Berlín y usar un barrio de Buenos Aires. Digamos. Oye, y quisiera preguntarte algo ahora que has hablado de los grandes escritores, pues como paradigmáticos de la literatura fantástica que viene para nosotros del Cono Sur, por supuesto. Ahora si pensamos en las más recientes exploraciones de esta literatura de lo posible o estas exploraciones de la irrealidad, los nombres que vienen a nuestra mente de inmediato son de escritoras. Podremos hablar de Samantha Schweblin, podemos hablar de Mariana Enríquez, Mariana Gainza. ¿Qué piensas de estas nuevas escrituras? Me parece que, afortunadamente, todas siguen una tradición. Es decir, siguen la línea de literatura fantástica que siempre se hizo. Por ejemplo, Samantha Schweblin, creo que lo pronuncio, espero que bien. Yo he leído cuentos de ella y me recuerda a Silvino Campos, la cuentista y poeta, la esposa de Miguel Casares. De manera que en el estilo y en la presencia, sí, de todas maneras, es una voz nueva, es diferente. Pongo un ejemplo, y otro. Y realmente hay una nueva visión, la de, yo diría, que
tiende más al lado oscuro, violento y macabro. Estoy hablando de las escritoras, que al pánico de la pérdida de identidad, que ha cambiado el tema del punto, y con, digamos, un acercamiento a la crueldad y la violencia, que por supuesto se está viendo en todo el mundo, como si el mundo se hubiera vuelto loco. Lo que llamamos como un extremismo a la inseguridad es crimen y sucede todos los días. Y entonces ese es un tema que preocupa, alcanza y se convierte en un día. Muy bien. Vladi, ahora, si les parece bien, quisiera abrir la puerta también para que entre a la conversación Natalia García Freire. Ella escribió la nota introductoria de esta novela, La ruta de su evasión, de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Una novela que, igual que La octava maravilla, nos tiene impresionados y que despierta en nosotros también emociones lectoras como las que describía hace un momento Gabriela, ¿no? Esta frustración de por qué hasta ahora encuentro esta voz, cómo es posible que no llegara antes a nosotros esta autora. Y aquí quisiera preguntarte también, Natalia, como lo hice con Gabriela, ¿qué encontraste en la ruta de su evasión? ¿Cómo te habló? ¿Qué resonancias hay en tu propia obra con respecto a esta novela? Tu micrófono, Natalia. Estuve escuchando con mucha admiración lo que hablaba Vlad y Gabriela. Soy muy lectora primero de literatura fantástica y realmente me he quedado con muchísimas ganas de leer la octava maravilla. Y hablando ya de esta otra obra que menciona Socorro, esta ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, para mí realmente, como describía Gabriela, como bien dices tú, fue primero esta frustración de no haber conocido a esta autora antes, ¿no? De no haber tenido la experiencia de entrar en una voz tan única y tan fuerte. Apenas uno empieza con ese libro, hay algo que está latiendo en la escritura de Yolanda Oreamuno que es bastante potente. Es como una escritura que no nace solo de la curiosidad y del juego, del conflicto. Hay como una escritura que parece ir rebasando muchos obstáculos, y al entrar en la vida ya de Yolanda Oreamuno, uno va entendiendo cómo la escritura parece salvarla desde su propia vida, que tiene un tinte bastante trágico, pero al mismo tiempo como esa escritura parece también superar varios obstáculos, ¿no? Como si su fin mismo, el fin mismo de Yolanda Oreamuno fuese convertirse en escritura. Y al tener una mujer tan fuerte, una escritora tan potente, con una escritura que además va rompiendo muchísimas ideas, porque es una escritura tremendamente moderna, la de la ruta de su evasión. Es una escritura que impresiona por eso y que impresiona por todos los temas que toca, desde la violencia, la familia, la sociedad, el patriarcado, la familia como una especie de núcleo virulento del que pueden desprenderse muchísimos conflictos. Todo eso realmente te da la sensación de estar al frente de una obra que no tiene razón para no haber sido conocida antes, ¿no? Realmente dices, bueno, ¿por qué esto que es tan potente y que explota en la mirada, en la lectura, no apareció antes? Entonces, claro, uno se acerca a la vida de Yolanda Oreamuno con esa pregunta en la cabeza, con esta idea de cómo esto no está admirado por todos y no está en todas las librerías y no está en todas las voces.
y realmente te acercas a la realidad del mundo en el que ella escribía, ¿no? Como su exilio es parte de su escritura, el desgarramiento que ella siente de su propia vida es parte de su escritura, cómo parece que todo el núcleo literario la aísla un poco, todo eso es parte de su escritura, tanto así que muchas de sus novelas desaparecieron. Hay muchas novelas que permanecen como novelas soñadas, novelas imaginadas, y nadie sabe si las escribió o no. Hay cartas en las que ella cuenta que las escribió, pero esas novelas no existen. Es casi una escritura que permanece todavía aislada del mundo, que por tanto tiempo fue alejada de los lectores, que todavía parece quedar ese rastro de que a Yolanda Aramuno no podemos leerla completamente. Y eso hace, por un lado, te sientes como un nivel de impotencia al acercarte a su escritura, y por otro, en estos textos que sí permanecen de ella, como en La ruta de su evasión, parece que uno se acerca al fin total de esa escritura. Parece que en este libro ella ya ha madurado totalmente su genio del que ella habla, ¿no? Además, que es increíble asistir a cómo ella se relaciona con su escritura y con sus influencias. Todo el tiempo la relacionan mucho con James Joyce y con María Luisa Bombal, que es otra escritora que merece muchísimo la pena leerse por todo lo que logra y la fuerza que tiene también su escritura con tintes fantásticos, y que te va acercando a unas realidades con mucha niebla, con mucha confusión, pero ella parece imponerse a toda esa niebla y narrar. Y lo que Yolanda Aramuno dice de forma como muy tierna es que ella no había leído ni a Joyce ni a María Luisa Bombal, pero ella sí menciona a Faulkner y a Proust entre sus lecturas adoradas. Y hay como esta admiración también muy, muy grande que creo que a mí se me produce al escuchar autoras principalmente, que es el aceptar con toda la humildad las influencias, ¿no? Que es el poder hablar de sí, yo tengo mis influencias, yo tengo maestras, yo tengo maestros, tengo lecturas que han formado esta voz, y que no era tan común escuchar eso, no es tan común escuchar, más bien hay como una idea de ir negando eso, y me fascinó encontrarme con ese mundo en el que Yolanda Aramuno casi que marca un mapa sobre qué ha ido formando su escritura, qué lecturas precisamente, qué voces, qué intereses, y está todo este interés de recoger la conciencia humana, la conciencia que se descompone con la muerte, y en eso ella, claro, menciona a Faulkner como este maestro al momento de construir una voz que pueda justamente descomponer el pensamiento y trasladarlo al papel. Y menciona a Proust en esta idea de acercarse a través de la memoria a casi lo indecible, ¿no? ¿Cómo me acerco a lo indecible? ¿Cómo lo pongo en papel? Entonces hay esas dos partes, asistir realmente al genio total de su escritura, y asistir a este mapa que ella dibuja, de cómo esta voz se fue formando, de cómo esta voz tiene distintos intereses, además a los que había en la escritura en ese momento, que era una escritura que se enfocaba en Costa Rica mucho en el tema del realismo social, y ella quiere acercarse a otra cosa, ¿no? A una familia que se descompone, a algo mucho más pequeño, a la muerte, a la violencia, a la mujer en el centro de todo eso. Así que para mí ha sido una experiencia total entrar en el mundo de Yolanda Aramuno, y se queda conmigo como una escritora realmente inimitable, como cuando entras por primera vez al mundo de Clarice Lispector y dices, es una escritura que te contagia las ganas de escribir y de descubrir algo tan propio como ellas han alcanzado, ¿no? Es realmente un genio como el de Virginia Woolf o como el de Clarice Lispector, que parecían tener una voz tan profética, y a la vez se queda la pregunta de
por qué esto ha escapado tanto tiempo de las manos de los lectores y la profunda alegría de que con este proyecto al fin esta voz va a llegar a los lectores que tanto merece. Muchas gracias, Natalia, por este magnífico recorrido por la ruta de su evasión. Les quiero decir cómo termina, y no hay ningún spoiler en decirles cómo termina Natalia su texto introductorio. Ella le pide a los lectores que no se pongan cómodos, que se levanten y empiecen a andar precisamente la ruta de su evasión. Quisiera, antes de devolverle la voz a Gabriela, que quiere preguntarle a Vladi algo, quisiera nada más sobre algo que me parece significativo, especialmente en la ruta de su evasión, y decir que fue una autora que murió a los 40 años, murió tan joven, dejándonos esta obra y dejándonos boquiabiertos después de tantos años de su publicación. Murió en México, además, ella se exilió, pidió que no la relacionaran para nada con su país, con Costa Rica, salió muy herida, muy dolida, había perdido la custodia de su hijo, en fin, una serie de cosas. Se decía de su obra que era quizá La ruta de su evasión, la novela de la que más se susurraba y que menos se había leído. Había todo esto como un halo de clandestinidad alrededor de ella. Pero Natalia, tú además enseñas escritura, das talleres. ¿Qué piensas de estas técnicas, de estos recursos escriturales de Yolanda Oreamuno? Ella exploró el monólogo interior, el flujo de conciencia, hubo toda esta fragmentación del tiempo, algo que bordaste un poquito por ahí, pero cuéntanos un poco más de ese hallazgo. Yo, como decía un poco, es un hallazgo que es tremendamente moderno y arriesgado. Y yo sí creo que hay una frase que Yolanda Oreamuno escribe en una carta y que ella dice que ella cree en su vocación de escritura como los antiguos creían en los mitos. Y eso sí se nota totalmente porque Yolanda se arriesga a probar un montón de técnicas, las domina totalmente. Es como si realmente, como te digo, esta obra es realmente madura, muestra totalmente el genio de la autora y no sabemos qué más hubo. A los 16 años ella ya había escrito un ensayo sobre las mujeres, los derechos, lo que ella creía, lo que ella buscaba. Es como eso, es como ya la vocación de escritura está en ella y no hay riesgo que no tome. Es una obra que realmente, bueno, hablamos tanto de estas obras difíciles de Joyce y el Ulises, de las obras que han logrado plasmar ese flujo del pensamiento de forma tan única, tan original y algo que es tan difícil de alcanzar y que sea realmente emocionante y que mezcle muy bien estas búsquedas emocionales, estas búsquedas filosóficas incluso de la muerte, y que lo haga a través con tanto minuciosidad en la técnica, ¿no? Para mí esta obra une de forma perfecta el alcanzar la forma y el contenido totalmente adecuado a esa forma, y para mí en eso es una escritura que yo aspiraría a tener en algún momento, ¿no? Esa vocación en la que la vocación de escritura es tan fuerte que no hay realmente un límite, que el juego llega a ser muy arriesgado y, por ejemplo, en las de enseñanza de escritura creativa siempre estamos como muy pendientes de justamente alcanzar esta unidad entre fondo y forma, pero no siempre es algo que preocupe tanto al escritor, no siempre es algo que se busca del todo. Y cuando aparece una obra como estas, como las de Yolanda, en la que las dos cosas están totalmente fusionadas, uno puede ver esa ambición en un sentido estético tan grande de esta autora, como tú decías, que murió tan joven, y lo que más me queda dentro latiendo es a qué hubiese llegado Yolanda, ¿no? A qué hubiese llegado continuando con esta búsqueda tan fuerte, con esta vocación tan potente dentro de sí.
a dónde hubiese llegado con su escritura, a dónde nos hubiese llevado. Si con la ruta de su evasión ya nos lleva a lugares inimaginables, a esta ruptura total del tiempo, a esta ruptura de la conciencia, como abrir el pensamiento de la protagonista y empezar a transitar por recuerdos y por sucesos y por la materia misma del pensamiento, de la mente. ¿A qué más hubiese llegado Yolanda? Esa es como otra pregunta que se quedó muy, muy dentro mío cuando leí la ruta de su evasión, porque realmente es algo que uno habría querido leer. Gracias. Gabriela, pues te dejamos acá el maravilloso privilegio de preguntarle a Vladi. Micrófono. Sí. Me emociona mucho oír a Natalia porque si bien es muy cansado tener que rehacer nuestra propia genealogía, porque siempre está oculta por un montón de dinámicas culturales, ¿no? Nuestro encuentro con las que estuvieron antes que nosotras, también es muy gozoso ese encuentro, ¿no? O sea, es cansado y es frustrante, pero cuando se da, es tan emocionante y es tan inspirador. Y en el caso de Vladi, que siga escribiendo con tanto vigor, con tanta maravilla, con tanto asombro, es también como una razón más pues para la esperanza, para la alegría y para el aprendizaje de todas nosotras. Y me gustaría preguntarle a Vladi, ya que la tenemos acá, que hay pues dos obras de autores que tú atesoras, que amas, Vladi, que son Joseph Conrad y William Shakespeare. Hay ecos de ellos en La Octava Maravilla, ¿no? Está The Tempest de Shakespeare y está The End of the Tether. Y ambas obras involucran barcos. Entonces yo quería preguntarte, ya que tienes esta identidad de autora viajera y muchas de tus personajes son viajeras, pero usan otros medios, ¿no? Usan pues el avión, el autobús, el ómnibus, etcétera. Quería preguntarte si tú alguna vez has viajado en barco y has vivido esa experiencia de estos escritores que escribieron sus viajes o que su búsqueda existencial estaba ligada al viaje, pero del barco. Y que ahora tú, bueno, como una mujer del siglo XX, retomas esta cosa existencial y esta dislocación y esta mirada de la irrealidad, pero provocada a través de este otro medio de transporte, ¿no? Pero me gustaría saber si has hecho ese viaje y qué te ha provocado y si hay algo que hayas escrito al respecto y que nos podamos disfrutar de eso, que nos lo cuentes. No, hice un solo viaje en toda mi vida en un barco. Y fue un viaje maravilloso porque era uno de esos ferries que van a las Cícladas. De ahí y de esa experiencia nació El Templo de las Mujeres, mi novela que transcurre en Grecia. Pero no, lo que sí, el mar me ha fascinado. ¿En qué sentido? En el temor y además en que es un elemento demasiado vasto como para tomarse vacaciones al lado del mar. No diría que le tengo miedo, pero representa para mí una inmensidad que es además cambiable. Es decir, todo el tiempo se transforma. Tengo mis mares favoritos, los he visitado, los colores del mar. Por ejemplo, el celeste del Mediterráneo, el verde oscuro del Adriático, el maravilloso azul del Caribe. Es, digamos, en los mares, el negro, por ejemplo, de otros mares, que no son precisamente el mar negro que he visto, y siempre lo relacioné con Conrad, obviamente, con
los mejores cuentos de él y algunas de sus novelas también tienen que ver con el mar, y hablaba alguien que había sido un comandante, un capitán, digamos. Pero lo que en realidad, digamos, donde encontré yo, no la influencia, me gusta más que influencia, la afinidad. En realidad, los escritores que queremos ser escritores, que, por ejemplo, haber escrito Lorgen, un sueño, y haberlo escrito como está escrita esa novela por Conrad, que tiene que haber una cuestión de temperamento, de simpatía, como si esa persona, ese autor ya desaparecido, ya, digamos, hace tanto tiempo, en el caso de Conrad, pero se ha convertido en un amigo y en alguien que de alguna manera ofrece una salida cuando uno está en blanco, o una, realmente, si voy a usar esa palabra, inspiración, que ahora sí, ahora entiendo. Tanto es así, digamos, el haber elegido este maestro, Conrad, tal vez porque era polaco, y su nombre era Korzeniowski, Korzeniowski, algo puede hacer del número de ahí que viene, pero en realidad son los valores de Conrad los que me interesan, la razón por la que verdaderamente lo admiro, además de su prosa increíble, de los personajes, de las historias, pero el coraje, la honestidad, su villano, la fácil caída está en el corazón de las tinieblas de un ser humano perfecto, el prestigioso personaje que termina enloquecido y asesinando, y hasta Congo, donde se sabe que hay un límite, y después de ese límite viene el corazón de la oscuridad, y realmente es así, como un ser humano verdaderamente, no voy a decir normal, sino hasta elogiado, termina convirtiéndose en un monstruo. Y el que lo ve, el observador, es el mismo malo, que en realidad hizo ese viaje en el Congo. Y sin embargo, escribe como un escritor en tercera persona, está en primera. ¿Por qué? Porque es una vastedad lo que nos dice. Y además, este cuento fue una denuncia de lo que estaba haciendo Bélgica con los nativos cazando elefantes para llevar el marfil, que gracias a este cuento, que fue una historia del horror, de que vio cómo trataban a esos esclavos, hombres muriéndose en la selva, totalmente abandonados, ese imperialismo que los explotaban, ¿no? Tanto es así, bueno, que traduje un cuento que no estaba en castellano, que estaba solamente en inglés. No podía creerlo, que se hubiera perdido en nuestro idioma un cuento de Conrad. Y era con la soga al cuello, lo traduje yo, porque es un nombre, su límite, que es una novela corta, más que un cuento. Y decidí traducirlo. Y en la octava maravilla, lo acabo de descubrir ahora, en la octava maravilla aparece el personaje que no escribe, que lo transforma, escribiendo, traduciendo el comienzo del primer capítulo de esa novela, y lo que había olvidado
seguramente olvidé, lo hice desesperadamente, es que puse mi traducción. Wow. El fragmento que se ve de Conrad es mi traducción. Y es uno de los trabajos que hice, del que me siento más orgullosa que cualquiera de mis libros, que después todo, uno piensa que es suerte que no son demasiado malos. ¿Sí? Pero que esa traducción, primero porque lo descubrí, por lo menos al idioma castellano, después porque hacerlo, que fue difícil, pero que fue una aventura extraordinaria, fue darme cuenta de que él como polaco tenía un inglés, sabía inglés y sabía francés, sabía más francés. De niño le leía a su padre, su Conrad, leían Shakespeare, leían Balzac, leían, digamos, en esos dos idiomas. Y me di cuenta de que la prosa, una maravilla la prosa de Conrad, que como todo extranjero utilizaba muchas palabras de origen latino, no germánico. Pero yo le digo, con ese estilo, querido amigo, no va a funcionar. Para momentos, era Bernard Shaw, ¿no? Y que ese estilo. Entonces, lo que intenté hacer, y me salió bastante bien, por los comentarios que he recibido, era la melodía, la voz de Conrad en estas descripciones, aprovechando de nuestro maravilloso idioma, el español, Claro. que es latino, porque entonces, sí, la frase, todo esto en una novela apasionante, lo que pasa es que soy escritora y voy a decirlo, perdónenme si parezco pedante, pero sí lo explico, y esa traducción se sigue publicando en libros, todavía pasando de editorial en editorial, con mi nombre, diciendo mi nombre como si me hubieran puesto una medalla. Es la única traducción que hice de libro. De modo que Conrad ha sido muy importante. Pero también, cuando yo digo afinidad, es que, o influencia, no son influencias. Las lecturas lo que tienen es descubrirnos a nosotros mismos. ¿Qué temperamento tenemos? Leer es una forma de acercarse a la propia identidad. Los escritores, los novelistas, los narradores, nacemos de la lectura. No importa qué es la compulsión, lo que no puede evitar narrar, no es solo de la experiencia de la vida, es de lo que es de lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Estaban contando de esta maravillosa escritora, como la describía. Proust, por ejemplo, es uno de mis favoritos también. Proust no tiene nada que ver con Conrad, pero sí, una vez que uno lo descubre y entra en ese laberinto de frases largas de ese mundo de los hermanos, y la pena, la tristeza, y todo lo que ocurre, vos podés decir un poco, solo con la memoria de los hermanos extraordinarios, sí que hay una afinidad. En la imaginación, como decía Conrad, escribir es hacer ver, es mostrar. ¿Qué es? Bueno, en lo posible, una verdad, es decir, un hecho que vamos a acomodar, porque lo hacemos también en la vida, a lo que nosotros y que se vuelve específico. Y después, que escritores jóvenes, que yo escucho,
porque he sido además, yo no tengo talleres ni he dado clases, solo conferencias, no, conferencias, pero he sido, digamos, jurado para muchos premios. Y gente joven que se ha acercado a mí después, habiendo ganado o perdido, todavía, porque eran muy jóvenes, lo que decían es, y hubo una temporada en que se fue como una imposición, yo no tengo maestro, no leo a Borges, porque estoy escribiendo y no quiero que me pegue nada de Borges. No tener un maestro, aunque sea, digamos, todos necesitamos, no uno, sino muchos maestros. Nos vamos a encontrar a lo largo de la vida, porque cambiamos a medida que transcurren los años y con nosotros cambian las lecturas, de manera que a medida que avanzamos en las lecturas, no sé, hay libros que me gustaban, a los Poe me encantaba, Edgar Allan Poe, cuando era muy jovencito, y ahora sus cuentos crueles no solo no me asustan, me aburren, no cambio, directamente. No sé por qué. Por ejemplo, a Eloy Casares le encantaba Stendhal y una de sus poemas. Y volví a leer esa novela, dejaba de leer Stendhal y decía, no escribe bien, realmente, ¿por qué me gusta? Y entonces tenía una temporada en que no leía, no volvía a leerlo. Y después volví a leerlo y se daba cuenta que lo que él llamaba la supuesta mala escritura y desprolijidad de Stendhal, ¿no? Digamos, rojo y negro, cualquiera novela, la otra novela, La Cartuja de Parma, que lo que fascina en Stendhal es la desprolijidad, es que algunas cosas queden como, digamos, mal conectadas en la acción de esas grandes novelas de época. Pero ese era el valor. Es lo mismo que Gramsci cuando hablaba de que la fuerza de Henry James está en su creatividad para hacer algo, para poner acción en sus novelas, más fuertes y más contundentes. Pero que ahí estaba su genio, en esa imposibilidad. El talento estaba en otra parte. Y la verdad es que es cierto, no podemos decir que Henry James, con sus sutilezas, con la maravilla de su escritura, sea contundente. Para eso leemos a Wells, digamos, por cualquier algo mismo, grande, ¿no? Pero sí hay que tener una lista. Sí, hay que empezar como empieza siempre el ser humano, y los niños, y los bebés, incitando si es necesario, con la voz que les salga. Les gusta Carlton McCullers o Clarice Lispector, sin duda que algo va a pasar con Bowling a lo que están escribiendo. Pero no lo nieguen. En todo caso, hay que seguir adelante. Es una experiencia por la que, digamos, todos los escritores pasan. Y hablando como escritores, bueno, ya llevamos mucho tiempo escribiendo. Yo empecé a escribir y siempre escribía, pero no puedo contar que escribí una novela policial a los 9 años. Oye, pero podemos decir que tu primer editor fue el gran Alberto Mangel cuando los dos tenían 20 años y Vladi, de verdad que ha sido maravilloso escucharte estas últimas reflexiones que has hecho para hablarle a los jóvenes escritores, a quienes están ahora comenzando a escribir, tengan un maestro, tengan muchos maestros, me parece fundamental. Y desafortunadamente estamos ya en el tiempo para ir cerrando esta conversación
y como se nos han quedado preguntas que quisieran hacerte a ti y a nuestras invitadas, yo quisiera comprometerme a que abramos después otro espacio para seguir conversando, para aprender de ti, Vladi, porque si algo sabemos ahora, gracias a esta colección, gracias a Vindictas, es cuántas maestras tenemos allí para conocer, para reconocer, para escucharnos también nuestras voces en esas obras. Quisiera agradecer mucho a Gabriela, Damiana, Natalia García Freire, gracias Vladi, un honor de verdad conocerte ahora, tener este cara a cara, todo había sido por correo, y quiero invitarlos a todos que nos han estado acompañando en esta presentación a que vayan a la página de la feria de la Filo. La página es www.filo. Ahora está, también podrán poner en el chat la página completa, pero es filooaxaca.com. Y allí hay una zona que se llama Marketplace, donde ustedes podrán comprar todos los libros de la colección Vindictas. Y les pido que también busquen las obras de Gabriela, de Natalia, otros libros de Vladi. Les quiero pedir que las lean escritoras. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Es un placer.